Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias, Señor, por su compañía con nosotros. Damos gracias, oh Dios, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también agradecemos la participación de todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos. Y en esta hora, Padre amado, le pedimos, le rogamos, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta semana hablaremos de una serie titulada Escogidos y Transformados. Es parte de una serie grande titulada Transformados por su Espíritu. Cuando analizamos esta serie descubrimos que la palabra clave en el plan de salvación es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Hay un cambio en los patrones de pensamiento, hay un cambio en las estructuras mentales. El Señor Jesús vino a la tierra con una misión de rescate, salvar la humanidad perdida. Cuando estudiamos el arrepentimiento, descubrimos que Juan el Bautista, Pedro, Pablo, los apóstoles y el Señor Jesús como centro fue su predicación primordial. El eje de la predicación, el arrepentimiento, el cambio de la mente, cambio de la vida, el nuevo nacimiento, una persona nueva y un cambio producido por la palabra de Dios. En la teología del apóstol Pablo encontramos que después que tiene el encuentro con Cristo Jesús, su vida es cambiada y transformada. Jesús lo escoge y lo transforma. Y en su teología, más que presentar una doctrina, Pablo presenta su propia experiencia. La maravillosa experiencia de ser cambiado, ser transformado, salvado, rescatado en Cristo Jesús. En su teología nos presenta en el libro de Hebreos 7 aspectos o perfiles del Señor Jesús. Y llama la atención cuando él dice en el versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces, versículo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 2, enmarca 7 perfiles de Jesús. Vamos rapidito. El tema de hoy lleva por título Lo que Jehová dijo a mi Señor. Dice el versículo 2, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Número 1, a quien constituyó heredero de todo. Número 2, por quien asimismo hizo el universo. Número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Número 4, y la imagen misma de su sustancia. Número 5, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Número 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa frase tomará toda la semana de estudio. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De dónde sacó Pablo esa frase? ¿Y qué valor tiene esa frase dentro del plan de salvación? ¿Y por qué esa frase es capital con la palabra arrepentimiento? ¿Y de qué manera nos beneficia a nosotros saber el valor de esa frase? ¿Dónde aparece esa frase por primera vez? ¿Y cuál es el valor o el significado que la frase tiene? Si descubrimos esto, descubriremos un filón de oro. Y si aceptamos ese filón de oro, nosotros seremos escogidos y transformados para la gloria de Dios.
Toda la palabra de Dios está centrada en una persona. La persona se llama Cristo Jesús. Cuando usted lee el Salmo 110, versículo 1, David escribió: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Llama la atención que los enemigos de ese Señor que menciona Jehová, los enemigos de ese ungido de Jehová, son todos completamente vencidos después que Cristo murió en la cruz. Cuando leemos la Biblia descubrimos, número 1, que la maldad es un enemigo de Jesús. La muerte, el pecado, Satanás y sus demonios, vencidos por Jesús. Pero también aquellos que no quieren reconocerle, los gobernantes o reyes y príncipes. También enemigo de Jesús, aquellos judíos que lo crucificaron. Y por último, el hombre, el ser humano que no acepta a Jesús. Pablo dice en el libro de Romanos: y si siendo enemigos fuimos reconciliados, nosotros podemos ser enemigos o podemos ser hermanos del Señor Jesús. Los enemigos de Jesús, cuando murió en la cruz, fueron vencidos todos. Pero la frase que nos interesa es: a la diestra del Padre. Y la frase que nos interesa en este momento y en esta noche es: ¿cómo es que Jehová habló a mi Señor? Cuando David escribe, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es este Señor? ¿Por qué lo coloca David cuando registra Señor a la misma altura que Jehová? ¿Cómo es posible que este personaje Señor sea del mismo nivel y rango que Jehová? ¿Quién es este Señor? ¿A qué se refiere este Señor? En el Salmo número 2 se habla acerca de Jehová y de su ungido. En los versículos 1 al 3 se ve cómo los reyes y los príncipes luchan contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido significa Mesías en hebreo y significa Cristo en griego. Ese ungido, versículo número 7, cuando viene a la tierra tiene un título. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y llama la atención cómo Pablo, en su teología cristológica, su teología cristocéntrica, nos presenta a ese llamado hijo de Dios, declarado hijo de Dios, nada más y nada menos que Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8, leamos. Mire qué cosa linda, dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Eleva entonces Pablo a Cristo al nivel de Dios? Claro que sí. ¿Le dice que tiene un trono? Claro que sí. ¿Es Cristo el Mesías? Claro que sí. ¿Es Cristo el Señor? Sí, Señor. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, cuando entendemos que Cristo es nuestro Señor, cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida, entonces somos escogidos y somos transformados. Entonces nacemos de nuevo. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La tragedia de hoy es que hay tantas personas religiosas, pero no han nacido de nuevo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo le pregunto, ¿verdad que necesitamos una renovación? ¿Cuántos creen que necesitamos una renovación espiritual? Alabado sea Dios. Usted está en el lugar correcto. Y ustedes también están en el lugar correcto. Necesitamos una renovación espiritual. Cristo murió en la cruz para lograr ese propósito. Pero necesitamos ir un poquito más al fondo. Me gusta la frase, lo que Jehová dijo a mi Señor. Este Señor que menciona la Biblia es Cristo Jesús. Este Señor que la Biblia plantea es Cristo Jesús. Hay un pensamiento en el Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo número 6, versículos 12 y 13. Vamos rapidito.
Zacarías capítulo 6, versículo 12, versículo 13. La Biblia es hermosa, maravillosa y profunda. Dice el versículo 12, Zacarías capítulo 6. ¿Cómo dice? Y le hablarás diciendo. ¿Qué cosa dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es, ¿qué dice? El renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá, ¿qué cosa? Sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ese ungido, ese Hijo de Dios, ese Mesías, y como dice Isaías capítulo 7 versículo 14, ese Emmanuel, y como dice Isaías 9:6, ese Dios eterno, ese admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz, ese personaje especial, ese ser que siendo divino se hizo hombre, ahora viene a la tierra. Y ese maravilloso ser, esa maravillosa persona es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cuando Cristo comienza a predicar en el capítulo número 22 del libro de San Mateo, en medio de la vorágine de preguntas y respuestas, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, los escribas y los fariseos que le fastidian la vida, que le persiguen todo el tiempo, ahora se encuentran con un Cristo decidido a terminar su misión y parte para Jerusalén a hacerle frente a los escribas y los fariseos. Y entonces, en medio de las preguntas, Jesús también le hace una pregunta. Y Jesús declara que Él es nada más y nada menos que ese Señor que se menciona en el Salmo 110, versículo 1. San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Mire la teología de Jesús y cómo aclara y declara que Él es ese personaje. Vamos para un lugar hermosísimo, pero necesitamos transitar todo este camino para llegar a lo glorioso que necesitamos ver. San Mateo capítulo número 22, versículo 41. Aquí comienzan la pregunta de Jesús. Dice el versículo 41, ¿cómo dice? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y yo le pregunto a usted, ¿reconoció Cristo que Él es el Señor del que hablaba el Salmo 110, versículo 1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Reclamó Cristo que Él es ese Señor? Es interesante estudiar la palabra Señor en el Salmo 110, porque se coloca al mismo nivel que el Padre, al mismo nivel que Jehová. En otras palabras, Cristo le está diciendo: yo que estoy aquí con ustedes vine a una misión. Me hice hombre para cumplir con esta misión, pero yo soy el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es maravillosa. Me gusta la Biblia. San Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos rapidito, tome su Biblia en la mano. San Lucas capítulo 2, versículo número 11. ¿Cómo dice Lucas capítulo 2, versículo 11? Mire qué lindo, ¿cómo dice? Que ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué cosa? ¿Quién nació? Un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Que es Cristo el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que necesitamos saber esta noche es que Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, entonces tiene todo el poder y el derecho de salvarte a ti y salvarme a mí. Y no solo eso, sino que tú y yo podemos ser escogidos y transformados por Cristo Jesús. La gente creerá no lo que le decimos, la gente creerá lo que vivimos. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio. El Evangelio tiene que ser predicado por la experiencia. El Evangelio es predicado por la manera como usted y yo vivimos.
Hay una serie de trabajos que presentamos acerca de qué significa que el Espíritu Santo convence a la gente. Convencer, dejar convicto las evidencias, las pruebas del Espíritu para convencer a la gente. Son usted y soy yo, somos nosotros los cristianos. En el Antiguo Testamento, Noé fue la persona del Espíritu para tratar de convencer a un mundo perdido. No lo logró. Por eso dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. No contenderá. La misma idea, el mismo trato forense, la misma situación legal de un tribunal divino, un ser divino, el Espíritu Santo, con una humanidad pecaminosa. Ahora, los nuevos Noé somos usted y yo. Nuestro testimonio, nuestra experiencia, nuestra vida cambiada, nuestra vida transformada, es la evidencia, la prueba del Espíritu para que un mundo que perece en el pecado se arrepienta. Necesitamos ser escogidos y transformados. En Cristo somos escogidos. Necesitamos que el Espíritu nos transforme, ¿sí o no? De allí la importancia de esta semana. Cristo Jesús es el Señor. El apóstol Pedro presenta en su teología bien claro que Cristo es el Señor. Hechos capítulo número 2, versículo 34 al 36. Necesitamos las evidencias. A mayor cantidad de evidencias, entonces no hay razón de no creer o de dudar. Hechos capítulo 2, aquel discurso de Pentecostés, aquel primer discurso de Pedro estableció bien claro quién es Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 34, dice el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿cómo dice? Señor y Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús es el Señor. Jesús tiene todo el derecho y toda la autoridad de darnos salvación y vida eterna. Jesús tiene todo el derecho, la autoridad y el poder de transformarnos en personas nuevas para la gloria de su nombre. No hay disculpa, no hay excusa, no hay razón para ser la misma persona. Cristo ganó, conquistó ese derecho. No se entiende, no se explica cómo la vida de un cristiano es como una puerta que va y viene, teniendo un Dios tan glorioso y maravilloso, y un Salvador todopoderoso, y una persona que traspasó los cielos, y una persona que se hizo hombre siendo Dios, para que nosotros alcancemos el título, la posición, la experiencia de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Nadie te puede quitar ese privilegio de ser llamado hijos de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice Pedro, Hechos 10, 36. Me gusta la Biblia, porque es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Hechos 10, 36. Como dice el versículo 36. Dios envió, ¿qué cosa? Mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Este es Señor. ¿De cuántos? De todos. Alabado sea el nombre de Dios. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu dueño, si tú aceptas el señorío de Cristo, entonces te conviertes en hijo o hija del Dios Altísimo. Entonces te convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces te convierte en ciudadano o ciudadana del reino de los cielos. Entonces eres un embajador o una embajadora de Dios. Entonces tu vida se convierte en luz en medio de la oscuridad. ¿Es hermoso o no es hermoso? Hogares cambiados, vidas transformadas, hijos rescatados. Al caminar con mi Señor y al viajar a tantos lugares y al presentar su palabra en tantísimos rincones de la tierra, he podido ver cómo el poder de Jesús, el poder de su palabra, es capaz de cambiar y transformar vidas en pocos días. Para Dios nada
es imposible. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? Dele una oportunidad a Dios. Acepte el señorío de Cristo. Pablo aceptó el señorío de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Veamos un momentito este versículo. Romanos 1:1. Pablo renunció a todo y aceptó el señorío de Cristo. Dice el versículo 1. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, renunciando a todos sus derechos, se entrega a Jesucristo. Pablo renuncia a su propia vida para vivir la vida de Cristo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y anciano ya, Pablo reconoce tanto a Cristo que va rumbo a Jerusalén, sabiendo lo que le espera. Y los hermanos en el camino le dicen y le anuncian y dicen, no se preocupen, yo sigo firme y estoy listo y dispuesto no solo a sufrir por el Señor, sino a dar mi vida por Él. Mi pregunta, ¿le cortaron la cabeza o no le cortaron la cabeza? A ver, ¿sí o no? Pero alabado sea el nombre de Dios, que Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará Dios el juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos, ¿qué cosa? ¿Le gustaría recibir esa corona? ¿Cuántos quisieran recibir esa corona? Le voy a decir un secreto, a mí no me preocupa tanto la corona, a mí me ocupa estar en la presencia de Dios. ¿Se imagina lo rico que será estar en la presencia de Dios? Y allí al lado Gabriel grandote con una cajita llena de coronas, y Cristo tomando la corona y colocándola en la cabeza suya. Yo tengo que ver ese episodio en el cielo. Oiga, ¿se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Aceptó a Jesús? ¿Lo recibió como su Señor? ¿Le prometió Cristo la salvación? ¿Le pondrán su corona al ladrón? Usted dirá, pero el ladrón no predicó. ¿Que no predicó? ¿Cuántos ladrones habrán arrepentido por el testimonio de ese ladrón, sí o no? Qué lindo cuando lleguemos al cielo y llamen a este caballero por su nombre. Nadie sabe cómo se llama, solo sabemos que era un ladrón. Y el tipo pase al frente y lo chismoso, porque no creo que el chismo se acabe nunca. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Ese ladrón en la cruz. Cuando el Señor le ponga su corona. Qué cosa linda. Cuando era un adolescente le dije sí al Señor. Ya no soy tan adolescente y le digo sí al Señor. Martín Lutero decía, el mundo, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. El Señor no nos hizo para desaparecer, el Señor nos hizo para que existamos por siempre, por la gracia y la gloria de su nombre. Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor. La clave está en recibir a Cristo como nuestro Señor. Tomemos este tiempo para estudiar a Pablo en relación a Cristo como Señor. Pablo tiene unas declaraciones tan poderosas, pero déjeme decirle un secreto. El secreto de Pablo es que él no está repitiendo palabras o versículos, no. Pablo nos está enseñando y mostrando lo que pasó en su propia vida. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted se relaciona con Él, cuando usted camina con Él, cuando usted ha experimentado con Él, cuando en su vida el poder de Cristo se ha hecho realidad, entonces el Santo Espíritu trabaja a través de usted y llega y toca lo más profundo del corazón de la gente, porque ya no es usted quien habla, como dijo Jesús, sino que el Espíritu pondrá las palabras en usted para que la persona la puedan escuchar. Mire lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Pablo reconociendo a Cristo como Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire qué cosa linda. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice el versículo 9. Por lo cual, ¿qué dice? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Esa frase, un nombre sobre todo nombre, es una manera que tiene Pablo de decir Señor, de decir a la diestra de Dios, de decir todo poder y autoridad, de decir llegó a lo más alto. Y ahora dice el apóstol, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo te hago una pregunta, querido. ¿Reconoces que Jesús es tu Señor? ¿Reconoces a Cristo como el Señor de tu vida? Hay un derecho legal que necesitamos entregarle a Jesús. Al reconocerle nuestro Señor, entonces rompemos toda cadena de cualquier otro Señor que haya guiado nuestra vida. Al reconocer a Cristo como nuestro Señor, entonces nos desligamos de todo derecho legal que haya tenido el pecado, la maldad, el diablo o los demonios. Si reconocemos a Jesús como nuestro Señor, entonces Jesús se hace dueño y Señor de nuestra vida y se convierte en nuestro Salvador, nuestro Redentor y la persona clave para hacer en nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Me gusta cómo Pablo sigue diciendo, capítulo 3, versículo número 8, Filipenses. Dice el versículo 8, Filipenses 3, 8, ¿qué dice Pablo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice ahora? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted solamente lo ha escuchado y lo sabe, es hermoso. Pero cuando usted lo ha escuchado, lo sabe y lo vive, es maravilloso. Porque entonces la vida suya se convierte en un poder. Porque entonces el testimonio suyo toca el corazón de otros. Y aunque usted no esté presente, el Santo Espíritu le usa a usted para cambiar y transformar la vida de mucha gente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me llama la atención en cualquier lugar que vamos, encontrar personas que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Personas que han estado durmiendo y han tenido sueños y se levantan, van a la internet y ponen la palabra consolador y de repente le aparecen una montaña de sermones, amanecen oyendo sermones y llorando. Acto seguido, en esa semana su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Es lindo o no es lindo eso? Hace unos días, hace unas semanas atrás, estábamos en una ciudad bien lejos, en Valencia, en España. Y hubo una comisión que vino desde las Islas Canarias. No dudo de que estén viendo este programa esas personas. Y allá abajo, en el sur de Europa, y allá en África, de allá vinieron en barco y después de barco se montaron, no sé si en avión, la cuestión es que llegaron. Y había una muchacha muy emocionada y me contaba su historia. Cómo empezó a escuchar los sermones y cómo el Espíritu le transformó la vida. Y yo doy gloria a Dios por eso. ¿Reconoces que necesitas a Cristo como tu Señor? ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Señor? Aceptar a Cristo como tu Señor significa que a partir de hoy Él se convertirá en el principio rector de tu vida. Que a partir de hoy Él tomará el timón de tu vida y tú irás a donde Cristo te guíe. ¿Se atreven a decirle sí a Jesús? ¿Cuántos le dicen sí a Jesús? Oiga, y si usted se siente pecador y se siente malo, mejor. Si usted se siente bueno y santo, usted tiene un serio problema. Cristo vino a salvar a pecadores. ¿Sí o no? Póngase en pie si usted es un pecador o una pecadora. Póngase en pie. Me gusta estar entre pecadores y pecadoras porque yo también lo soy. Romanos capítulo 5, versículo 21. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Me gusta la Biblia porque no es la palabra de un hombre. Dice Romanos 5, 21, ¿cómo dice? Para que así como el pecado, ¿qué cosa? Reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Señor nuestro.
por la gracia de Dios, Cristo vino a la tierra. Por la gracia de Dios hizo todo lo que hizo. Porque la gracia de Dios significa que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios significa que Dios no nos da lo que merecemos. Alabado sea el nombre de Dios. Su gracia nos da salvación y vida eterna que no merecemos. Y su misericordia no nos da la condenación y la perdición que sí merecemos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted me hubiera dicho a mí cuando era un adolescente que iba a ser un predicador, me hubiera reído de usted por varios días. Predicador yo, está loco. Predicador, pararme delante de la gente, está loco. Pero por la gracia de Dios, míreme aquí, di que predicador. Me da risa mi hermano, uno de mis hermanos, se ponen a ver los programas, no dudo que estén viendo este programa, y se ríen cuando hablamos. Y nada más me dicen, ay Andrés, ¿quién lo diría tú hablando? Me molestaba hablar, me fastidiaba hablar, ahora no hay quien me calle, compadre. Yo doy gloria a Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Acepté a Cristo como mi Señor y doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios que por su gracia y su misericordia ha hecho lo que ha hecho en mi vida y ha hecho lo que ha hecho en la vida de muchos otros. Amén. Yo pregunto en esta hora, querido, querida, ¿verdad que necesitas la gracia de Dios? La misericordia de Dios. ¿Hay por ventura alguna persona aquí presente que en el pasado caminó con Jesús y por alguna razón se separó de Él y se alejó? ¿Hay por lo menos una persona así? Allá veo una mano. ¿Hay alguien más? Aquí hay otra mano. ¿Hay alguien más que caminó alguna vez con Jesús y se alejó de Jesús, se retiró de Jesús? ¿Hay alguna otra persona más? Levante su mano sin ningún temor. No le tenga miedo a la gente. Si usted sabe que se retiró de Jesús, que se alejó de Jesús, ok, el diablo nos da buenas razones para perdernos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay trigo y cizaña en la iglesia, sí o no? ¿Cuál es el trabajo de la cizaña? Fastidiar. La cizaña no se va de la iglesia, la cizaña se queda en la iglesia, porque su trabajo es fastidiar, que usted se pierda. Y hay muchos que le dan razón a la cizaña y se van y se pierden. Mi pregunta, ¿debemos reconocer a Cristo como nuestro Señor para que aunque venga la cizaña, que venga a mantenernos firmes en esa roca de eterna salvación, sí o no? Amén. El Señor Jesús dijo que la cizaña estará allí hasta el día de la siega, compadre. Pero el día de la siega, ¿quiénes la van a recoger? Los ángeles. ¿Y qué le van a hacer? La van a cortar y la van a atar en manojo y la van a quemar. ¿Le gustaría hacer cizaña a usted? ¿Cuántos quieren ser trigo? Amén. Ustedes saben demasiado. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando el apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 13. Cristo Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice Pablo? Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahora? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice ahora? No será avergonzado. Mi pregunta para ti, ¿aceptas tú ahora a Cristo como el Señor de tu vida? Amén. Si tú dices sí, levanta la mano conmigo. Me llama la atención lo hermoso que canta esta joven Zampajita. Y doy gloria a Dios que en esta semana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero orar ahora. A mí no me gusta mucho el asunto de la psicología, me gusta ser directo. Yo quiero orar por ti ahora. ¿Pero por quién quiero orar? Quiero orar por aquellos y aquellas que reconociendo su condición delante de Dios, necesitan aceptar a Cristo como su Señor. Personas que saben que no están preparadas ni listas
para entrar en el reino de los cielos. Personas que quieren hoy que el Señor Jesús se convierta en su dueño para que el Espíritu empiece a preparar sus vidas para la patria eterna. Si usted es una de esas personas, levante la mano. Si usted sabe que necesita que Cristo cambie su vida, levante la mano. Si usted sabe bien que necesita un ajuste en su vida, una entrega a Jesús, reconocerlo como su Señor y su dueño, levante la mano. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar especialmente por aquellas personas que necesitan dar un paso, necesitan prepararse, arreglar sus cosas, arreglar sus vidas, para empezar una nueva y hermosa experiencia con el Señor. Si tú eres esa persona, entonces ven al frente conmigo. Yo quiero que seas sincero y sincera contigo. Yo te quiero aquí al frente, pero sinceramente, reconoce ante Dios y el público que tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que ser arreglada. Alabado sea el nombre de Dios. Dejémonos de hipocresía, ya hemos pasado mucho tiempo siendo hipócritas. Si usted reconoce, bendito sea Dios, pase al frente conmigo. Usted reconoce a Cristo como su Señor, su único Señor y su único dueño, yo lo quiero ver al frente. Pastor, mire, mi vida ha sido, pase al frente. Pastor, pase al frente. Al pasar al frente estás diciendo, acepto las palabras de Jesús. En San Marcos 8:38 Cristo dijo, al que se avergonzare de mí ante esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él ante la presencia de mi Padre. Hoy es el día de aceptar a Cristo como Señor. Hoy es el día de poner todas las cosas en sus manos benditas. Hoy es el día de dar un paso al frente y decirle a Jesús, sí Señor, le acepto como mi Señor y mi dueño. Aquel día maravilloso rumbo a Damasco, Pablo se encontró con Jesús. Pablo se creía que era en cuanto a la ley irreprensible, se sentía que era fariseo de fariseo, se sentía que era lo mejor de lo mejor, y al encontrarse con Jesús tuvo la terrible experiencia de hallarse que era un homicida, un perseguidor y un asesino. Al encontrarse con Jesús, toda la historia de su vida se aclaró. Y entonces solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoció a Cristo como su Señor y a partir de ese momento la vida comenzó a ser completamente distinta. Hoy hablamos maravillas de Pablo, pero cuando Pablo perseguía a la iglesia era un pichón de demonios que destruía a la iglesia de Jesús. En el libro de 1 de Timoteo capítulo 1 Pablo dice, pero fui movido y aceptado por misericordia porque Dios sabe que yo lo hacía por ignorancia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición. Una cosa sí sé, que la gracia y la misericordia de Dios todavía son efectivas y especiales. Vamos a pedir por favor a la persona que va a interpretar, a cantar, pase al frente, San Pajita, y mientras ella nos canta, le voy a pedir un favor. Querido, querida, esta es una semana de reencuentro con el Señor Jesús. No tenga miedo ni temor de moverte de donde estás. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Necesitamos que hoy tomes la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor, para que tus amigos, tus hermanos, tus compañeros y las personas que conoce puedan mostrarle con tu vida que el poder del Espíritu está tocando tu ser y ellos se sientan inspirados e inspiradas de venir a un encuentro con Cristo Jesús. Si tú eres esa persona, por favor, donde quiera que esté, muévete aquí al frente con nosotros, porque tendremos que hacer un equipo para Cristo en esta semana. Juntos todos buscar las almas que se pierden, mamá, papá, hermano, amigo, vecino. No podemos ser indiferentes a que la gente se pierda, ni podemos ser descuidados con nuestra salvación. Mientras San Pajita canta, cierra tus ojos, oremos a Dios y pide al Señor que ponga en tu mente a la persona que debes traer mañana para que escuche la palabra de Dios. Adelante. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Hoy nos entregamos a Él y le aceptamos como nuestro Señor y nuestro dueño. Pedimos y agradecemos este favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Alabado sea Dios.